Pues es en proporción al PIB, aunque los montos se mantienen, ¿verdad? Y eso es lo que siempre hablamos de las cifras cuando las referimos al PIB. Pero en el caso, por ejemplo, de comunicaciones, el tema de la competitividad de este país, el tema del crecimiento pasa por inversión. Y el Estado, desafortunadamente, en los últimos 15 años ha reducido mucho los niveles de inversión y ha privilegiado el gasto corriente. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros con este presupuesto es revirtiendo las tendencias, tanto del endeudamiento, que ya no lo terminamos de hablar, que estamos reduciendo el déficit. Lo vamos a ver ahora, al terminar esto vamos a ver el tema de diferencia entre uno y el otro. Y luego el tema de ir revirtiendo la tendencia de reducción de la inversión y aumentarla. Obviamente tenemos que invertir en infraestructura, tenemos compromisos con carreteras, tenemos un préstamo de la CA2 noroccidente que se va a comenzar a ejecutar el próximo año, y obviamente también ahí tiene el préstamo incluido en el aumento. Dos ministerios que llaman la atención, o dos instancias que llaman la atención. Desarrollo social, lo decía Claudia, pero es exactamente el mismo presupuesto, casi con centavos, exactamente el mismo presupuesto del 2012, el que se presenta para el 2013. ¿Alguna razón en particular por qué ese nivel de exactitud? Porque lo que nosotros quisiéramos es obtener mayores recursos para el próximo año para estas entidades. Cada año que nosotros vemos la ejecución del presupuesto, podemos asignar ciertos grupos de gasto y trasladar. De acuerdo a la ejecución. De acuerdo a la ejecución, lo que hicimos este año. Por ejemplo, con el Ministerio de Comunicaciones. La ejecución no iba bien en algunos lados y trasladamos 400 millones para terminar obras que se comenzaron este año. Entonces, eso se puede hacer el próximo año. Tenemos un programa que está comenzando, acuérdense que es un ministerio nuevo. Este año ha tenido dificultades porque ir a la Oficina Nacional de Servicio Civil a que le crearan las plazas le costó muchísimo tiempo. Asignarle los recursos fue fácil porque se creó el ministerio, se trasladaron los recursos por todo, pero las partidas no estaban. Y al no tener, por ejemplo, en el caso del personal 011 no se podían hacer ni siquiera licitaciones. Y ese es el conflicto que hemos tenido todo el año. Este año van a comenzar a hacer las transferencias en el mes de septiembre, octubre y noviembre, y nosotros creemos que le van a quedar recursos a ellos para el próximo año. Eso lo podríamos hacer con variaciones de caja, donde podríamos aumentar los recursos. Menciona aquí que el de desarrollo social, pero también hay un renglón que me llama a mí la atención, y es que se eliminan esos 80 millones de subsidio a la Asociación de Transporte Urbano. Claro, por supuesto, porque este es un acuerdo gubernativo que se sacó y que decía que durante 3 años se les iba a otorgar a ellos ese es el monto que tenía que ver con la tarjeta de prepago. Exacto. Eran 3 pagos de prepago. Entonces, no era un subsidio, sino que era un monto exacto de 30 millones de dólares en su momento, que se termina de cumplir ahora. El subsidio está en otro renglón, que son específicamente el aporte hacia la tarifa. Sí, es una transferencia que se le hace al transurbano, creo que se llama, de 80 millones que se hizo durante los últimos años. Y este es el último año que queda la asignación que quedó y que fue para implementar todo el sistema de prepago. Se supone que son para las paradas seguras, que son para el sistema, para tarjeta prepago y la compra de autobuses. Lo que me llamó la atención también fue el incremento de 31% en secretarías. Sí, pero es que ahí hay un aspecto importante, es el crecimiento del IVA Paz. Y principalmente quien lo tiene es el fondo de solidaridad, el FONAPAZ. Ellos son los que tienen ese mayor ingreso, entonces ellos y resarcimiento. Sí, entonces los acuerdos de paz derivan de que se le deben otorgar 300 millones y obviamente cuando uno ve las cifras, los que mayores aumentos tienen son ellos, pero derivado de los impuestos. Cuando vemos las proyecciones, está que del lado del ingreso va a incrementarse, según las proyecciones, en 15.5% el ingreso con respecto a este año, y el gasto va a incrementarse en un 12.5%. Obviamente nos genera una brecha favorable entre lo que aumentó uno y aumenta el otro, pero sigue habiendo un déficit. Obviamente, el déficit neto ahorita es de 9.500 millones, ¿verdad? Y lo que sucede es que nosotros no hemos querido, por eso al principio yo lo decía, ¿cuál fue el escenario que nosotros tomamos? Tomamos el escenario bajo. Sobre ese escenario bajo estamos privilegiando 2 cosas, aumento en la inversión y disminución del gasto en el pago de deuda. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos todo un trabajo dentro del Ministerio de Finanzas que hemos venido haciendo este año, que lo que busca es, primero, endeudarnos a más largo plazo y a menor costo. Lo hemos logrado con bastante éxito este año y eso nos va a permitir que si en los próximos 3 años seguimos con esta tendencia, el déficit lo vamos a poder reducir al 1.8% cuando esté terminando el último año de este gobierno. Sí, eso quiere decir que recurrir al endeudamiento no debe ser lo prioritario, debemos revertir la tendencia
porque el mundo está cambiando y lo que más nos afecta, fíjense que somos el segundo país más vulnerable a los cambios climáticos. Y eso quiere decir que nosotros no podemos seguir pendiendo de esos problemas para poder endeudarnos y entrarle a la problemática nacional, a solucionar esos devastadores eventos climatológicos que nos llevan. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que tener un espacio. Eso quiere decir que si nosotros reducimos el déficit ahora, teniendo oportunidad de endeudarnos más, en el momento de una emergencia podríamos llegar a hacerlo sin variar las cifras de las calificadoras, que es lo que más nos afecta a nosotros como país en un momento en que el déficit se sale de su tamaño normal. Ahora, señor ministro, esa reducción del 2.2% del déficit se basa en el escenario de una recaudación positiva y total, pero una ligera modificación en esa recaudación nos puede dejar con un déficit incluso mayor que este año. No, porque no estamos endeudándonos más, estamos estableciendo una cifra exacta de endeudamiento. ¿Qué va a pasar si no recaudamos lo suficiente? Lo que tenemos que hacer es contención del gasto. Obviamente, durante el ejercicio fiscal 2013, si no teníamos los recursos necesarios, tenemos que hacer contención del gasto. O si no da el efecto que se esperaba, las modificaciones tributarias que se hicieron, pues también eso haría un ingreso menor el próximo año. Sí, nosotros no queremos que eso vaya a suceder. Correcto, pero si llegara a suceder, se tiene que ir evaluando a lo largo del año, se tiene que ir ajustando el lado del gasto. Cada trimestre se hace una evaluación. Si hay problemas, se hace contención del gasto. Yo quisiera hablar de algo que siempre mencionan todos los ciudadanos cuando se habla de en qué se invierte el dinero de esta nación, y se habla precisamente sobre la transparencia. Hay una serie de leyes que están por aprobarse en el Congreso, si es que se aprueban, pero ¿puede el presupuesto como instrumento, por ejemplo, fijar estas normas, aun cuando no estén aprobadas esas leyes? Bueno, por ejemplo, hablar de fideicomisos, de ONG. Bueno, nosotros lo hacemos cada año. Si se dan cuenta, el presupuesto lleva una serie de artículos después de los primeros dos, que son los más importantes, ¿verdad? Que es el presupuesto de ingresos y el presupuesto de gastos. Entonces después viene una serie de normativa. Con esa normativa lo que se logra hacer es que una vez aprobado por el Congreso, se busca que se eviten esos errores. Por ejemplo, este año fue el primer año que no se puede contratar a ONGs para la construcción de capital fijo, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué nos permite? Mejorar el gasto. Si ustedes se dieron cuenta este año, cuando se vio la ejecución de los consejos de desarrollo, a ellos les costó mucho tiempo arrancar. ¿Pero por qué? Porque ahora no tenían la facilidad de ir a hacer convenios con ONGs y que les construyeran cualquier cosa. Ahora se dedicaron a hacer bien su trabajo, a programar bien su presupuesto, sus obras, y se pusieron a licitar. Entonces hay una relación de calidad del gasto ahí. Obviamente las leyes de transparencia son urgentes y son necesarias, y el Congreso debe tomar conciencia de que eso va a mejorar aún más el tema de la calidad del gasto público, porque nosotros podemos hacer una serie de medidas, pero la ley tiene mayor fuerza y es aplicación general. Nos acaba el tiempo, señor ministro, pero pregunta, ¿mañana se entrega finalmente la propuesta de presupuesto del Congreso de la República? Tienen hasta el día domingo para hacerlo. Tenemos hasta el día domingo, estamos trabajando, el día de hoy ahí estamos trabajando. Yo creo que esperemos terminar a las 12 del mediodía, de la noche, el trabajo que nos encargó el presidente y la vicepresidenta para poder hacer estos cambios. Todos los ministerios llegaron. Obviamente, como es una gestión por resultados, nosotros no podemos variar los presupuestos de ellos. Todos están trabajando ahorita. Si terminamos hoy, mañana temprano yo le puedo presentar al presidente de la República los cambios tal y como él los propuso. Si están bien, entonces terminaríamos de imprimir los documentos y haríamos la entrega antes de las 6 de la tarde. Perfecto, muchas gracias por habernos acompañado y intentar de empezar a explicar y a entender un poco estas cifras y demás que son un poco complicadas para toda la población. Así que muchas gracias. Muchas gracias, feliz noche. Vamos a ir al corte, estamos acá en las 8:45, volvemos en un minuto.